Vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo. Para ello tenemos que saber que la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las medidas de los ángulos. Se aplica en muchas ramas como la geometría y la astronomía, entre ellos. ¿Pero qué son las razones trigonométricas de un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo? Pues para ello necesitamos recordar que si tengo un triángulo rectángulo, que os recuerdo que es con un ángulo de 90 grados, si quiero saber las razones trigonométricas de alfa, debo recordar que esto le llamábamos hipotenusa, a esto le vamos a poner cateto opuesto y a este le vamos a llamar cateto contiguo. Fijaos, el ángulo que tengo es este y donde pisa el ángulo se le llama cateto contiguo. El de enfrente, el lado de enfrente, se le llama cateto opuesto. Y la hipotenusa ya sabéis que es la que está enfrente del de 90 grados. Bueno, pues vamos a aprender las razones trigonométricas de ese ángulo alfa. El primero es el seno del ángulo. El seno del ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Con esto quiere decir que la medida que tenga el cateto opuesto la pondré aquí, la dividiré entre lo que valga la hipotenusa y eso será lo que valga la razón trigonométrica. Tened cuidado que la razón trigonométrica no tiene unidades. El siguiente que vamos a ver es el coseno del ángulo, que es igual al cateto contiguo partido de hipotenusa. Igualmente, cogeremos la medida del cateto contiguo y la dividiremos entre la hipotenusa y ese valor le llamaremos coseno del ángulo. Por último, tendremos la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Pero igualmente es igual que lo que me dio el seno del ángulo partido del coseno del ángulo. Aparte de estas razones trigonométricas que hemos aprendido, si le hago la inversa al seno, pues obtendremos lo que llamamos como cosecante del ángulo. Si le echo la inversa al seno, es lo mismo que poner estos valores al revés. Por tanto, también lo obtendremos de hacer la hipotenusa entre el cateto opuesto. Asimismo, si le hacemos la inversa al coseno, vamos a obtener la secante. E igual que antes, es la hipotenusa entre el cateto, pero en esta ocasión el contiguo. También podemos hacérselo a la tangente. La inversa de la tangente le llamaremos cotangente del ángulo y por tanto es la inversa de este y será cateto contiguo entre cateto opuesto.